なに小さいウサギだったなんて。ただただ目をそらせないでいる。さすがの私も肉食獣の相手は初めて。Bajo una luna roja, Tem, una alpaca herida, huye aterrorizada de un carnívoro que lo persigue. Consigue entrar en un auditorio y cerrar la puerta, pero pronto es alcanzado. Entre el miedo y la penumbra, reflexiona si los herbívoros no son más que alimento para los carnívoros, hasta que finalmente es devorado tras gritar que estos son monstruos. Al día siguiente, la noticia de su muerte conmociona a la escuela. Los estudiantes especulan que el asesino pudo ser un carnívoro del club de teatro, donde Tem participaba. Els, quien había ensayado con él, queda perturbada y algunos compañeros le advierten que tenga cuidado con Legoshi, el lobo gris. En el vestuario, la tensión crece entre herbívoros y carnívoros. Ellen acusa a los carnívoros de estar implicados, lo que desata una fuerte discusión. Mientras tanto, Legoshi se muestra distante, lo que alimenta las sospechas. Els, inquieta, comienza a temer que Legoshi la vea como una presa. Una noche, él se le acerca y ella, aterrada, lo enfrenta con unas tijeras. Sin embargo, Legoshi le entrega una carta de amor escrita por Tem y le explica que solo quería dársela en privado. Aunque él se disculpa por haber dudado de él, Legoshi le responde que está acostumbrado a ser temido y rechazado. Más tarde, Legoshi recuerda cómo Tem le había confiado su deseo de declararse a Els mientras visita su memorial. Allí se encuentra con Luis, el actor estrella del club, quien lo reprende por su mirada y le pide un favor. En paralelo, se muestra la dura realidad de Haru, una coneja víctima de acoso por rumores sobre su vida sentimental. Sus compañeras la humillan arrojando sus pertenencias por la ventana, y en la cafetería nadie acepta compartir la mesa con ella. Mitsuchi, una coneja rival, la enfrenta con burlas y llega a agredirla físicamente, culpándola de haber arruinado su relación. En el club de teatro, Luis decide que Zoe reemplazará a Tem en la obra, lo que desata el enojo de Kai, quien había quedado segundo en las audiciones. Al cuestionarlo, Luis lo degrada con crueldad, lo que provoca que intente agredirlo, pero Legoshi lo detiene. Luis, implacable, le recuerda su papel de actor principal y ordena a Legoshi que lo vigile durante los ensayos secretos en el auditorio. Mientras tanto, Haru carga con la soledad de ser vista únicamente como un objeto de deseo pasajero por los hombres, sin que nadie se preocupe realmente por ella. Una noche, al pasar por el auditorio, se cruza con Legoshi. El lobo percibe su aroma y, dominado por sus instintos, se abalanza sobre ella y la derriba, incapaz de contenerse. Tras esa experiencia, Legoshi se hunde en un conflicto interno. Al día siguiente, sus amigos notan que está extraño y apagado. Frente al espejo, contempla un reflejo oscuro de sí mismo y recuerda con angustia cómo casi devoró a Haru. En un flashback, revive la escena. Mientras ella luchaba por escapar, él se debatía entre el deseo y el autocontrol. En ese instante, una sombra interior lo incitaba a ceder, recordándole los años que había pasado reprimiendo sus impulsos. Aunque Legoshi le ruega que guarde silencio, la voz lo acosa, insinuando que en el fondo disfruta escuchar a sus instintos. Así, atrapado entre el deseo de proteger y la urgencia de devorar, Legoshi comienza a enfrentarse a su lado más oscuro. Justo cuando estaba a punto de morder a Haru, Zoe interrumpe gritando que hay una emergencia. Haru aprovecha para escapar, llevándose un rasguño en el brazo. Legoshi sigue a Zoe hasta el auditorio, donde ella relata cómo se resbaló durante el ensayo y Luis amortiguó su caída. Preocupada por la salud de Luis, Zoe recibe la seguridad de que estará bien al día siguiente. Luis pide a Legoshi que lo ayude a caminar y le agradece por haberlo vigilado. Posteriormente, Legoshi rompe el espejo del baño, poniendo fin a un flashback que lo atormentaba. Al día siguiente, en la cafetería, Legoshi se encuentra con sus amigos mientras Miguno reparte el desayuno diseñado para suplir las necesidades nutricionales de los carnívoros sin carne. Sus pensamientos son interrumpidos por una pelea entre estudiantes carnívoros, lo que desencadena nuevos recuerdos. Un zorro desafía a Legoshi y él analiza tanto a su oponente como a sí mismo para decidir cómo actuar. Pero Luis interviene recordándole la importancia de los Beastars, héroes que superan la discriminación para unir a la escuela. La multitud se dispersa y Luis cuestiona cuánto tiempo Legoshi seguirá conteniéndose. Durante los ensayos del club de teatro, Luis demuestra disciplina pese a su lesión, inspirando a los carnívoros a darlo todo en escena. Legoshi comprende la presión que Luis enfrenta al ocultar su estado y sigue instrucciones para obtener flores en el club de jardinería. Allí se encuentra con Haru, su única integrante, y la ayuda con las rosas, descubriendo su vínculo tanto con ella como con las plantas. Aunque Haru asegura que la lesión es irrelevante y que lo sucedido fue solo un mal sueño, Legoshi no logra apartar de su mente lo ocurrido. Más tarde, Haru intenta agradecerle ofreciéndole su comida favorita, pero Legoshi duda en cómo responder.
Malinterpretando su vacilación, Haru se desviste pensando que él desea intimar con ella, lo que lo deja desconcertado y frustrado. Legoshi la cubre con una sábana y huye, golpeando accidentalmente su cola, mientras Haru ríe de su rareza. Kibi lo consuela y comenta los rumores sobre las supuestas relaciones de Haru con varios hombres, y Legoshi reflexiona sobre su propia inexperiencia y cómo los rumores no le hacen justicia, reconociendo que no tiene derecho a juzgar después de lo que intentó hacerle. En este proceso, Legoshi enfrenta sus instintos, aprende a manejar su ansiedad y su deseo de proteger a Haru, mientras comienza a comprender la importancia de la responsabilidad, el autocontrol y el respeto hacia ella, a pesar de sus dudas y temores internos. El director Gon entrega a Louis el premio honorario de la escuela Cherryton por sus contribuciones, elogiando al club de teatro y expresando grandes expectativas. Louis pronuncia un discurso motivador, resaltando la importancia de la unión y la fuerza colectiva. Sin embargo, Kai, molesto por haber sido apartado de la actuación, cuestiona la inclusión de Legoshi y comenta sobre los miembros con circunstancias especiales, insinuando que todos ocultan secretos. Esto lleva a Legoshi a reflexionar sobre la posibilidad de que incluso Louis tenga algo que no puede revelar. En el club de periodismo, los estudiantes reciben regaños por no haber obtenido buenas fotografías de Louis durante la ceremonia y enfrentan problemas técnicos con sus cámaras, lo que amenaza la cobertura del periódico. Mientras tanto, Louis, con la pierna vendada, reconoce que su cuerpo diseñado para ser presa no soporta el esfuerzo constante de actuar como depredador. Legoshi lo observa mientras conversan sobre la iluminación del espectáculo y el control de su lado salvaje, recibiendo la instrucción de mostrar sus colmillos, gesto que simboliza aceptación y fuerza. Tras morder suavemente a Louis, Legoshi comprende que la verdadera fortaleza no es un orgullo vacío, sino un significado que todos percibirán en el escenario. Más tarde, mientras los estudiantes se preparan para el ensayo, Legoshi piensa en Haru, reconociendo la felicidad que siente al ser aceptado como lobo macho y deseando volver a verla. Louis, pese a su lesión, se concentra en superar las funciones restantes y en motivar al elenco, ofreciendo actuaciones impecables mientras oculta su dolor. Al concluir, se desploma y el club de prensa fracasa en fotografiarlo, lo que provoca frustración. En la enfermería, Louis, mientras recibe atención por su pierna, mantiene la calma y delega responsabilidades a Bill, asegurándose de que la obra continúe sin él. Durante los ensayos, Legoshi enfrenta la presión de asumir un papel importante y recuerda la intensidad de su lucha con Bill, comprendiendo que los carnívoros pueden brillar con toda su fuerza. Els lo anima, reforzando su determinación. Antes de la función, Louis acompaña a Bill, asegurándose de que entienda la importancia del papel y de la audiencia, subrayando que la presión puede ser más dura que una simple lesión. Louis contrasta la fuerza y confianza de Bill con la de Legoshi, reflexionando sobre sus diferencias y admirando la capacidad de Bill para asumir su rol con firmeza y convicción. En los ensayos, Legoshi percibe un olor extraño en Bill y descubre un frasco con sangre de conejo que este usa para doparse y mejorar su actuación. Enfurecido, lo confronta recordando las palabras de Louis sobre asumir la responsabilidad de su fuerza. En el escenario, Bill interpreta a Adler bajo presión, pero su actuación decae ante el público. Legoshi interviene, abalanzándose sobre él y golpeándolo repetidamente mientras la audiencia observa con asombro. Bill intenta justificarse alegando que los carnívoros pueden doparse para sobrevivir y que compartir sangre es una marca de hermandad, pero Legoshi resiste, demostrando su fuerza y autocontrol. Cuando Legoshi cae agotado, Louis interviene, se coloca la máscara de Adler y detiene a Bill, reprendiendo al villano frente al público y ayudando a Legoshi a ponerse de pie. El público estalla en aplausos y los rumores sobre la función se esparcen rápidamente entre los estudiantes, quienes hablan del nacimiento de un héroe oscuro. Jack lleva el almuerzo a Legoshi y le muestra la cobertura del periódico escolar, mientras él reflexiona sobre su cercanía con Louis y cómo esta podría traerle problemas. En un flashback, Louis reprende a Legoshi y a Bill por pelear en el escenario, entregando el frasco de sangre restante a Bill y señalando que el verdadero problema no es el dopaje, sino la sangre derramada ante el público. Les insta a fingir que la obra fue un éxito y a comprender que el mundo no es blanco ni negro, sino que todo depende de la fe en uno mismo. En el presente, Legoshi se pregunta si aquellas palabras guardaban un mensaje para él. Jack lo tranquiliza, recordándole que en el escenario por primera vez no reprimió sus emociones y aceptó sus sentimientos, reconociendo su crecimiento y fortaleciéndolo para el futuro. En el club de jardinería, Haru cuida las flores y enfrenta las burlas de Mitsuchi y sus amigas, a quienes reprende con firmeza. Legoshi aparece y tras algunas tensiones por su pasado cercano con Haru, la acompaña a cenar y la ayuda con pequeños gestos, como ajustarle el zapato. Durante el trayecto conversan, logrando finalmente intercambiar sus nombres, lo que marca un acercamiento emocional entre ambos. Mientras tanto, Legoshi y otros estudiantes se preparan para vender su pelaje y participar en el Festival del Meteorito. El club de teatro se involucra en la planificación, enfrentando
asignando tareas exigentes y recordando la importancia de la ceremonia de encendido, símbolo de la unión entre parejas. Legoshi observa la creciente tensión entre carnívoros y herbívoros, interviniendo para proteger a una estudiante acosada y reforzando así su papel de guardián. Más tarde, algunos carnívoros, incluidos Bill, Tao y Aoba, acompañan a Legoshi a la ciudad. Él se da cuenta de que ha permanecido encerrado en la escuela durante un año y observa cómo los adultos conviven pacíficamente. La experiencia lo lleva a reflexionar sobre la vida adulta, las relaciones y su propia maduración. Entre bromas y conversaciones, considera cómo será su vida al crecer y cómo manejará sus sentimientos, especialmente hacia Haru, mientras comienza a abrirse más emocionalmente. Legoshi y sus amigos se pierden en la ciudad y terminan en el mercado negro, donde él enfrenta sus instintos carnívoros al ver carne y recordar a Haru. Bill y Aoba intentan controlar la situación, pero Legoshi se enfurece y reflexiona sobre sus impulsos, sintiéndose culpable por haber estado a punto de devorarla. Es capturado y vigilado por un panda psicoterapeuta, quien le explica los peligros de ceder a sus instintos y lo orienta en la comprensión de su relación con Haru, diferenciando entre el deseo y el afecto genuino. De regreso a la escuela, Legoshi se reconcilia con Aoba y observa la rutina de otros estudiantes como Legom, que se enorgullece de vender sus huevos. Por otro lado, Haru recuerda momentos íntimos con Luis, cuidados, confidencias y un lazo afectivo que trasciende el dinero, mientras reflexiona sobre sus responsabilidades y el amor que siente hacia él. Finalmente, Legoshi intenta hablar con Haru en el club de jardinería, pero Luis se interpone, reconociendo la cercanía de Legoshi con los herbívoros y confirmando que Haru participa en el festival. Legoshi le admite que solo deseaba verla, revelando así sus verdaderos sentimientos y dejando entrever la lucha interna entre sus instintos y su afecto. Al regresar a los dormitorios, Luis reflexiona sobre el vínculo entre Legoshi y Haru, asegurando que son solo amigos y sugiriéndole que salga con Juno, de su misma especie. Más tarde, en el club de teatro, Legoshi enfrenta sus emociones. Se siente distante de Haru tras su encuentro en el mercado negro y nota cuánto han crecido sus garras. Juno lo sorprende y, recordando las palabras de Luis, inicia una conversación con ella, descubriendo su entusiasmo pese al temor que inspira en los demás. Mientras practican danza juntos, Legoshi le explica que el contacto entre miembros de la misma especie puede calmar la ansiedad y se ofrece a ayudarla, admirando su determinación y belleza. Al mismo tiempo, Jack descubre la revista erótica de Legoshi y, sorprendido, promete guardar silencio. Legoshi le confiesa su confusión por los sentimientos hacia Haru, contemplando distintas perspectivas, y decide reprimirlos, como hacía antes de conocerla. Durante los preparativos del festival, tiene un breve encuentro con Haru, quien lo empuja juguetonamente mientras le pide ayuda en el club de jardinería. Aunque intenta mantener la distancia, se preocupa por ella y reconoce la importancia de su seguridad. Mientras pinta una escultura de dinosaurio, Legoshi observa a Luis acercarse a Haru y acariciarle la cabeza, lo que despierta celos y le hace comprender que está enamorado. Abrumado por sus emociones, aprieta los tubos de pintura hasta romperlos. Al final del día, el equipo de arte ilumina la estatua terminada, y mientras el club de teatro se prepara para marcharse, surge la preocupación por la seguridad debido a recientes incidentes de devoración, temiendo que el festival sea cancelado. Haru, trabajando sola en su puesto de flores, se siente vulnerable en la soledad, consciente del peligro que la rodea. Al ver a Legoshi acercarse, recuerda la frialdad con la que él actuó antes, pero ahora percibe su cuidado. Legoshi se agacha para hablarle a la altura de los ojos y le propone acompañarla a casa, explicando que es por seguridad. A pesar de la tensión, ambos comparten un instante de cercanía que refleja la evolución de su relación. Legoshi enfrenta sus celos y su amor por Haru, mientras ella comienza a confiar en su protección, marcando un paso decisivo en su conexión emocional y en la madurez de ambos frente a los desafíos de su entorno. De regreso a los dormitorios, Haru se pregunta si Legoshi hablaba en serio y se sorprende por su actitud. En el metro, pierden el tren y esperan el siguiente mientras conversan. Haru admite que jamás ha logrado descifrar los pensamientos de Legoshi, y él recuerda su vulnerabilidad el día en que ella se desnudó frente a él. La charla deriva en sus diferencias. Haru le explica que su vida ha estado marcada por la constante cercanía de la muerte, algo que un lobo como él nunca podría comprender. Cuando Legoshi intenta hacerla hablar, otros animales se acercan y confunden la situación. Entonces Haru lo guía para que salgan antes de llamar la atención de los empleados. En un parque, Haru le muestra que no siente miedo a su lado y le recuerda la venda de su brazo, revelando que mintió al decir que no lo recordaba. Esto calma en parte a Legoshi, quien agradece su amabilidad. Mientras tanto, Bill araña a Luis durante la práctica para el festival, despertando recuerdos de su infancia y de los instintos carnívoros. Legoshi aparece amenazante, pero tras una breve confrontación permanece en silencio. Luis exige unidad en la actuación, mientras Juno llega tarde y explica su retraso, ganándose elogios por su esfuerzo y por la coordinación con los demás. Ella muestra especial atención hacia Legoshi, lo que no pasa desapercibido para Luis, quien observa cómo logra mantener cohesionado al grupo. Tras la práctica, Juno continúa trabajando y le pide a Luis que ensaye con ella.
Él corrige su técnica, destacando la importancia de la armonía y la diversión por encima de la perfección. Yuno expresa su disgusto hacia los carnívoros y confiesa su preferencia por Legoshi, dejando claro que busca protegerlo y ganarse su afecto. Luis reconoce su talento y seguridad, pero le advierte que conquistar a Legoshi no será sencillo. Durante el festival, Yuno observa las interacciones de Legoshi y repara en pequeños gestos, preguntándose por su relación con Haru. Cuando le propone realizar una actividad juntos, las luces se apagan y estalla el caos. Legoshi corre a proteger a los miembros del club, recordando a Haru y buscando su seguridad. Al hallarla, ella lo abraza y confiesa que había esperado que Luis regresara por ella. Cuando la luz se restablece, Haru se disculpa por su error y Legoshi, aliviado, la calma y le ofrece su pañuelo. Juno presencia la escena y se sorprende ante la relación entre un lobo y una coneja, notando la forma en que Legoshi la mira con ternura y afecto, lo que marca un momento crucial en el desarrollo de sus sentimientos. Luis despierta de una pesadilla vinculada al número 4 grabado en su pie 13 años atrás, símbolo que lo conecta con su pasado en el mercado negro. Mientras recorre un pasillo adornado con flores, recuerda su niñez como ganado. Tenía apenas 5 años, no sabía hablar ni leer, y fue testigo de cómo otros niños eran sedados y entregados a los carnívoros. Un día, un ciervo herbívoro lo vio defender a un amigo e impresionado por su sentido de justicia, decidió comprarlo. Luis es arrojado a una habitación con carnívoros armados, dispuesto a quitarse la vida antes de ser devorado. Una vez más, su determinación impresiona al ciervo, quien promete criarlo como a un hijo y confía en que Luis podrá cambiar el mundo. En el presente, Luis deposita flores en el memorial de Tem, jurando recordarlo y honrar su legado. Mientras tanto, Legoshi medita sobre la muerte de Tem y los sentimientos de Haru. Al observar a Luis en el memorial, se enfrenta a un jaguar que intenta atacarlo, protegiendo al ciervo con firmeza. Reconoce que Luis está destinado a convertirse en un Beastar y se compromete a cuidarlo, aun si eso implica sacrificar su propio amor. Sin embargo, el jaguar lo golpea y huye, dejándole claro que no puede proteger a Luis por sí solo. En el festival, Legoshi visita el puesto de jardinería de Haru. Intenta confesar sus sentimientos, pero ella lo interrumpe por nimiedades, lo que siembra dudas en él. Temiendo herirla o faltarle al respeto a Luis, acuerdan reunirse la noche siguiente para hablar en privado. Haru, consciente de que los instintos naturales podrían dañarlos, se siente dividida. No obstante, su encuentro se ve abruptamente interrumpido cuando dos leones la secuestran, dejando atrás uno de sus zapatos. El alcalde recibe la noticia del rapto y organiza medidas de seguridad, asegurando que la información no trascienda al público para evitar el caos entre carnívoros y herbívoros. Le explica a Luis que, al convertirse en Beastar, deberá enfrentarse a la Shishigumi, mostrándole registros del mercado negro para forzar su silencio. Luis acepta a regañadientes. Legoshi se encuentra con Luis y le exige actuar para salvar a Haru. Luis intenta disuadirlo, sosteniendo que las mentiras y la estabilidad social valen más que una sola vida. Ambos discuten con intensidad y llegan a los golpes, mientras Legoshi proclama que protegerá a Haru sin importar las consecuencias. La pelea atrae la atención de otros animales que tratan de separarlos. Decidido, Legoshi inicia la búsqueda de Haru en el mercado negro, luchando contra los intensos olores a carne y el silencio de vendedores y clientes que temen hablar de la Shishigumi. A medida que avanza, reafirma su voluntad de salvarla y enfrentar los peligros que acechan a quienes ama, reflejando la tensión entre el deber, la moral y los sentimientos personales en un mundo donde los instintos carnívoros amenazan de forma constante la seguridad de los herbívoros. En su búsqueda, Legoshi se cruza con dos felinos que aparentan conocer la ubicación de la pandilla. Lo engañan, lo empujan contra una pared y le arrebatan la billetera, planeando aniquilarlo y vender su piel. De repente, una flecha de bambú pasa rozando y los felinos huyen al reconocer al panda que dispara, Gohin. Este intenta persuadir a Legoshi de abandonar, advirtiéndole que enfrentarse a una pandilla compuesta por 35 leones sería un suicidio y que Haru probablemente ya haya sido devorada. Sin embargo, Legoshi se niega a perder la esperanza y decide rescatarla, aunque Gohin al principio se rehúse a ayudarlo. Mientras tanto, el festival de meteoros se ve interrumpido por una intensa lluvia, lo que impide que los miembros del club de teatro regresen a la escuela. Algunos notan la ausencia de Legoshi tras su enfrentamiento con Luis. Yuno pregunta a Luis por su paradero, pero él evita responder de manera directa, dejando entrever arrepentimiento por no haber hecho nada para protegerlo. Legoshi llega al escondite de la Shishigumi, fuertemente custodiado, y es sorprendido por un león armado. Intenta razonar con él, pero el león no escucha. De pronto, Legoshi percibe un olor familiar, el de Haru. Al exigir información sobre su paradero, el león le responde con burla, insinuando que su jefe ya podría haberla devorado. Aquellas palabras despiertan los instintos salvajes de Legoshi. Dominando al león, lo inmoviliza y le arranca la verdad, aunque se paraliza al reconocer que Haru es su presa y sentir la intensidad de su instinto. Justo cuando el león intenta contraatacar,
atacar, una flecha de bambú lo atraviesa, salvando a Legoshi. Gohin aparece y le aconseja emplear su fuerza para asegurar el rescate, aceptando finalmente ayudarlo y reconociendo que el amor de Legoshi hacia Haru nace de sus instintos, pero también de su deseo de protegerla. Juntos irrumpen en el edificio, sometiendo a los leones que vigilaban afuera y derrotando a los sorprendidos en el interior. Mientras Legoshi sube en busca de Haru, regresa para defender a Gohin, que recibe un golpe de uno de los leones. A pesar del ataque, Legoshi sigue el rastro de Haru y, fortalecido por su aroma, logra imponerse al adversario y continuar con la búsqueda. Gohin le asegura que puede encargarse del resto, permitiéndole concentrarse únicamente en salvarla. Haru, entretanto, permanece en una habitación oscura escribiendo una carta de despedida, reflexionando sobre su vida como la más pequeña y vulnerable de su familia. Desde niña vivió bajo la protección de sus padres y siempre se sintió débil frente a los animales más grandes. En la secundaria, experimentó por primera vez la igualdad y la atención genuina con un conejo macho con quien compartió intimidad, lo que la llevó a buscar validación a través de su sexualidad, sacrificando su vida social y su reputación. Mientras confiesa sus arrepentimientos por no haber declarado sus sentimientos a Luis ni haber encontrado un propósito claro, Legoshi irrumpe repentinamente y toma su mano. Haru recuerda su carácter enigmático, consciente de que él siempre la ha tratado como a sí misma, sin compasión superficial, y reconoce que junto a él se siente protegida y comprendida en todo momento. Más tarde, Haru se enfrenta al jefe de la Shishigumi cuando éste inspecciona su cuerpo, asegurando que sus sentimientos de humillación intensifican el sabor de su carne. En un acto de desafío, Haru patea su bastón y declara con valentía que no se siente ni humillada ni avergonzada, burlándose de él por atreverse a devorarla antes de que su sabor se eche a perder. El león, lejos de aceptar la burla, planea someterla aún más. Haru, rápidamente inmovilizada, asume con firmeza que su vida ha llegado a su fin. En el último instante, Legoshi irrumpe con violencia, apartando al león de Haru. Ella se sorprende de que arriesgue su vida mientras él le lanza su camisa para cubrirse y se prepara para enfrentar al líder de la pandilla, advirtiendo que solo le revelará sus motivos una vez que lo derrote. Mientras tanto, en el festival, Dom y Kibi informan a Jack y a los demás sobre la desaparición oficial de Legoshi. Más tarde, descubren que otro miembro del club también ha desaparecido, y Jack encuentra muerto a su escarabajo mascota, presagio funesto. En un recuerdo, Jack evoca cómo Legoshi cuidaba de aquel insecto, comprendiendo que siempre ha protegido a los más débiles, tal como hace con Haru. Legoshi, por su parte, reflexiona sobre el miedo constante de Haru hacia los carnívoros y se cuestiona el propósito de su existencia como lobo, recibiendo de Jack el consejo de que todos los animales luchan por hallar su lugar en la vida. En el combate, Legoshi se enfrenta al jefe de los Shishigumi, quien lo muerde en el brazo. Haru, angustiada, teme por su vida, pero Legoshi logra quebrar sus fauces y ambos quedan en un punto muerto, reconociendo que solo uno podrá sobrevivir. Antes de ceder a sus instintos salvajes, Legoshi se disculpa con Haru. Guiado por la imagen del espíritu de su escarabajo, embiste una y otra vez al león hasta morderle el cuello, arrancándole la piel y aparentemente dándole muerte. Exhausto y cubierto de sangre, Legoshi se acerca a Haru, le tiende la mano y la resguarda mientras buscan salir. Fuera del edificio, hallan a los miembros de la Shishigumi inconscientes y atados gracias a la intervención de Gohin. Desde un balcón, el jefe superviviente intenta disparar a Legoshi, pero Luis interviene, le destroza la mano de un disparo y finalmente lo aniquila. Luis se presenta como el número 4 del mercado negro y con un gesto sádico se ofrece a ser devorado por los leones, demostrando que ha sacrificado todo por proteger a Haru y preservar la paz. Tras la batalla, Haru contempla a Legoshi descansando en un banco, aliviada de que siga con vida, mientras él expresa culpa por haberla puesto en riesgo. Luego, ambos van a comer yakisoba en un puesto cercano, donde Haru admira la autosuficiencia de Legoshi, que guarda su dinero dentro del zapato siguiendo la enseñanza de su abuelo. Ella atesora aquel instante de calma y seguridad. Después de cenar, planean dirigirse a la estación, pero descubren que han perdido el último tren, obligándolos a buscar un lugar donde pasar la noche, un respiro que los acerca aún más tras la traumática experiencia compartida. Al llegar la medianoche, la encargada del dormitorio masculino acusa oficialmente a Legoshi de haber salido sin permiso, sospechando que su interés en una pequeña estudiante está ligado a la desaparición de un conejo enano. Al revisar su mochila desechada, encuentra libros sobre el comportamiento de los conejos y la convivencia con animales pequeños, reforzando así sus sospechas. Los compañeros de Jack se sorprenden al descubrir que los libros pertenecen a Legoshi, y la encargada critica la posibilidad de que un lobo y un conejo pasen la noche juntos, aunque los amigos de Jack se aseguran de que él esté bien. Haru y Legoshi encuentran un hotel del amor económico para pasar la noche. Legoshi, nervioso, teme incomodarla tras su reciente secuestro, pero Haru confía en él, recordándole que fue quien la salvó. Aún así, Legoshi se muestra torpe y preocupado por sus impulsos naturales. Haru lo tranquiliza al verlo como su héroe, aunque él no puede evitar sentirse inquieto ante la cercanía física. Ya en la habitación, Legoshi observa que está pensada para parejas y percibe la familiaridad
familiaridad de Haru con el lugar. Ella lo invita a sentarse en la cama y al hacerlo, su peso la hace aferrarse a su brazo para sostenerse. Cuando él se inclina para besarla, Haru lo detiene y le pide que se quite la camiseta ensangrentada, revelando las cicatrices dejadas por las garras de Bill. Legoshi confiesa que todo comenzó desde que la conoció y admite ser el carnívoro que intentó devorarla. Haru reconoce que ya lo había intuido, aunque nunca supo si llegaría a atacarla, y revela que disfrutaba cada instante junto a él, desafiándolo a decidir entre devorarla o amarla. Legoshi, demasiado nervioso, guarda silencio y Haru lo anima a ir con calma, mientras ambos se enfrentan a sus diferencias físicas y a sus instintos. En un descuido, Haru queda atrapada en una posición en la que su brazo termina en la boca de Legoshi, reflejo instintivo de presa, pero finalmente logran apartarse. Haru se disculpa y propone intentarlo de nuevo, aunque él teme que pueda acabar mal. Deciden dormir y la noche transcurre en paz. A la mañana siguiente salen del hotel agradeciéndose mutuamente y regresan juntos a la Academia Cherryton. Allí, Legoshi es confinado en la enfermería para tratar sus heridas, donde la madre de la casa lo reprende, más preocupada por la noche que pasó con Haru que por el secuestro. Juno aparece pidiendo hablar en privado con él. Aunque intenta coquetear, Legoshi se muestra distante, lo que permite que Juno conozca finalmente a Haru. La loba percibe la atracción de Haru hacia Legoshi y se prepara para disputar su afecto. Pese a sus heridas, Legoshi colabora en el club de arte, mientras Juno inspira con entusiasmo al grupo. Durante el festival de meteoros, él espera a Haru, quien reflexiona sobre su vulnerabilidad y teme que su relación sea imposible. Finalmente, Legoshi la encuentra. Juno lo reconoce públicamente como un héroe y lo guía para encender una vela simbólica. Haru escucha entonces a Legoshi confesar que su amor lo impulsa a fortalecerse y superar tanto prejuicios como instintos, y acepta esperar por él. Juno, aunque decepcionada, celebra la unión del club. Tras el verano, la vida retoma su curso en Cherryton, donde Legoshi se topa con un misterioso carnívoro que deja tras de sí un paquete vacío de pastillas. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice Unirme. En la azotea de la Academia Cherryton, los chicos de la habitación 701 esperan la lluvia de estrellas fugaces, pero al no distinguir nada, Jack propone traer el telescopio de su cuarto. Al regresar, escucha ruidos en el auditorio donde murió Tem y percibe unos ojos que se mueven con gran rapidez, lo que lo aterra y lo hace huir. Al día siguiente asegura haber visto un fantasma, aunque sus compañeros se burlan de él, hasta que otro estudiante recuerda el rumor sobre el espíritu de Tem y la posible relación con la ausencia de Louis. Legoshi, por su parte, conversa con Haru sobre su complicada relación y sobre el supuesto fantasma de Cherryton. Más tarde, el club de teatro le pide continuar con las indicaciones para la obra de otoño, pero la ausencia de Louis pesa sobre el grupo. Esa misma noche, Durham y Miguno también observan los misteriosos ojos cerca del altar de Tem. Luego, los chicos de la 701 deciden hablar con el periódico escolar sobre lo ocurrido. Afuera, Legoshi se reencuentra con Louis, desaparecido por 2 meses, quien regresa al club de teatro únicamente para presentar su renuncia. Posteriormente, Legoshi busca a Juno para reconciliarse tras lo sucedido en el Festival de Meteoros y la invita a la Sala del Lobo. Allí, sus compañeros la felicitan por su discurso, que mejoró la convivencia entre herbívoros y carnívoros, y además la proponen como candidata a Beastars en ausencia de Louis. Días después, en una reunión nacional, los líderes de diversas especies critican al director Gon por no presentar un candidato en 5 años y por permitir la renuncia de Louis. Gon defiende su postura de no forzar a los estudiantes, pues considera que aún son jóvenes que deben vivir su etapa con libertad, aunque sus palabras son rebatidas con dureza. Finalmente, se plantea que quien capture al asesino de Tem sea nombrado joven Bastard de Cherryton. El supuesto fantasma se revela ante Legoshi como Rokume, una serpiente de cascabel que trabaja como guardia de seguridad de la academia. Fascinada por el valor de Legoshi, lo examina y le confiesa que cree que él es el único capaz de resolver el caso de la muerte de Tem. Legoshi, al percibir el dolor y la soledad de Rokume, se gana su confianza y ella lo anima a investigar. Al día siguiente, Legoshi busca información entre los conocidos de Tem, aunque teme el rechazo de los herbívoros. Con ayuda de Jack, logra acercarse a Els, quien lo presenta a Carl, antiguo amigo de Tem, aunque este no aporta nada relevante. Incluso otros estudiantes lo abuchean. Poco después, Legoshi sospecha de un estudiante canguro y consigue desenmascararlo como ladrón de ropa femenina.
lo que le gana la felicitación de Tao y Kibi. Más tarde, Carl le entrega el diario de Tem, permitiéndole conocer las últimas reflexiones de su amigo. Conmovido por ello, Legoshi decide aceptar el encargo de Rokume y comprometerse a descubrir al verdadero asesino de Tem. Los Shishigumi cierran un trato en una carnicería con una anciana tortuga mordedora, pero esta se niega hasta que aparece Luis. Él propone utilizar su propia figura como cebo para atraer clientes al mercado negro, defendiendo que el mundo no se divide únicamente entre carnívoros y herbívoros, sino entre vencedores y vencidos. Paralelamente, en el club de teatro, Legoshi recuerda las palabras de Rokume y comienza a investigar al asesino de Tem, convencido de que debe ser un estudiante. Su comentario enfurece a Bill y ambos casi se enfrentan, aunque son interrumpidos por un nuevo y excéntrico alumno, Pina, que de inmediato genera tensiones. En un flashback, tras la muerte del jefe de los Shishigumi, Luis se ofrece como sacrificio, pero Ibuki lo detiene y lo convence de asumir el liderazgo del grupo. Aunque Luis intenta suicidarse para no ser utilizado, Ibuki lo obliga a enfrentar la realidad ofreciéndole carne. Después de resistirse, Luis decide vivir y comerla, aceptando su papel entre los leones. En el club de teatro, Pina se presenta como nuevo integrante, provocando discusiones al menospreciar a los carnívoros y señalar a Legoshi como un peligro. Aunque Legoshi intenta evitar conflictos, Pina insiste en provocarlo, irritando al resto. Más tarde, en una reunión en la azotea, Bill acusa a Legoshi de sospechar de ellos, y este admite no tener pruebas para descartar a nadie, pero les pide proteger a los herbívoros y no atacar a Pina. La conversación deriva en burlas sobre su relación con Haru, y sin querer, Legoshi revela que nunca estuvo con ella, lo que aumenta la incomodidad entre los presentes. Al anochecer, Legoshi se reúne con Haru y tras un tenso acercamiento confiesa que solo desea protegerla desde la distancia, aunque eso signifique renunciar a ella. Poco después, es atacado por un misterioso carnívoro que lo golpea y lo deja inconsciente. Al despertar atado y sin poder identificarlo debido a su resfriado, Legoshi deduce que se trata del asesino de Tem. En un desesperado intento por descubrir su identidad, lo besa para reconocer sus dientes y saliva, pero el agresor huye. Exhausto, apenas logra pedir ayuda a Jack, quien lo encuentra y, entre lágrimas, se despide de su amigo cuando este decide abandonar la academia para evitar ser aniquilado. Legoshi se dirige al mercado negro en busca de Go-Jin, a quien le pide convertirse en su maestro para volverse más fuerte y atrapar al culpable. Aunque Go-Jin se muestra reacio, la insistencia de Legoshi lo convence de ponerlo a prueba, iniciando así un duro entrenamiento con métodos extremos. Mientras tanto, en un club de striptease del mercado negro, Cosmo, un okapi, reflexiona en medio de su espectáculo sobre la delgada frontera entre el deseo y el hambre de los carnívoros, consciente de que su destino es ser devorada. Durante la función, la jaula que la protegía desciende y un tigre intenta atacarla, pero la intervención de Luis y los Shishigumi la salva. Luis reafirma su posición como líder en el mercado negro y le pide a Cosmo, pese a sus advertencias y resentimiento, que intente llevarse bien con él, declarando que ese lugar es ahora su hogar. En la guarida de los Shishigumi, Luis es celebrado por un nuevo acuerdo, aunque se siente incómodo al consumir carne. Tras retirarse a su oficina, vomita en secreto y se sostiene únicamente con bebidas energéticas. Ibuki lo enfrenta preocupado por su deterioro físico y le ofrece una ensalada, insistiendo en que cuide su salud porque más allá de ser el jefe de los leones, sigue siendo un individuo al que no puede permitir ver consumirse. La conversación es interrumpida por Free, quien anuncia la llegada de Juno. Luis y Juno dialogan fuera del mercado negro. Ella intenta convencerlo de regresar a la academia, pero él le confiesa que ya no puede ser un símbolo de justicia, pues la fuerza y los instintos siempre terminan por imponerse. Aún así, reconoce la madurez de Juno y se muestra conmovido por su vitalidad. Mientras tanto, en la base de los Shishigumi, Ibuki descubre el escondite de bebidas energéticas de Luis y defiende su liderazgo frente a Free, que lo menosprecia. Más tarde, Luis y Juno ensayan un baile. Ella lo llama ingenuo por fingir satisfacción y lo desafía a tomar decisiones por sí mismo, asegurando que la vida no la dicta la sociedad, sino cada individuo. Antes de marcharse, lo acusa de arrepentirse en el futuro, aunque reconoce que Luis conserva una fuerza que lo hace admirable. En la academia, sus compañeros notan la ausencia de Legoshi, hasta que este reaparece con un nuevo aspecto que sorprende a todos. Explica que cuida a su abuelo por las noches y que, aunque no podrá encargarse de la limpieza, dará lo mejor de sí en el club. En su interior, ha decidido permanecer allí para evitar más muertes. Paralelamente, bajo el entrenamiento de Go-Jin, Legoshi lucha contra sus instintos al enfrentarse a un trozo de carne. El panda le recuerda que eligió ese camino y que debe fortalecerse sin depender de ella, aunque resulte casi imposible para un carnívoro. Legoshi insiste en que jamás se alimentará de herbívoros, pues sería traicionar sus convicciones. Exhausto, reafirma su decisión de seguir adelante sin importar las dificultades. En el almacén del club de teatro, Pina provoca a Legoshi con preguntas incómodas sobre su aspecto y su vida amorosa, llegando incluso a tentar sus instintos al insinuar que lo dejaría devorarlo. Aunque Legoshi experimenta un odio inédito hacia un herbívoro, logra contenerse y se retira
retira con aparente calma. Mientras tanto, Luis enfrenta a su padre, Okma, para cortar definitivamente sus lazos, obligándolo a firmar su retiro de Cherryton y reafirmando su papel como líder del Shishigumi, aunque su padre se mantiene impasible ante sus amenazas. Más tarde, en un bar, Cosmo le aconseja abandonar el mercado negro antes de quedar atrapado en él. Por su parte, Legoshi continúa investigando al asesino de Tem y descubre, al examinar la dentadura de Juno, la diferencia entre colmillos masculinos y femeninos, una pista clave para reducir sospechosos. En paralelo, prosigue su duro entrenamiento con Gohin, llegando incluso a llevar la carne a tumbas de herbívoros para honrar su origen y resistir sus deseos. Poco después, se reencuentra con Haru, con quien mantiene una conversación incómoda que culmina en una impulsiva propuesta de matrimonio, aunque ella lo rechaza por el momento. En el club de teatro, Riz demuestra una fuerza superior a la de Bill y Tao, lo que conduce a una prueba de mandíbulas en la que Legoshi revela su pérdida de poder físico, incapaz de igualar la fuerza que antes poseía. Intrigado, comienza a revisar las taquillas de sus compañeros en busca de indicios del asesino, hasta que encuentra una pista en el termo destrozado de un sospechoso, que le recuerda la brutal fuerza de su agresor. Poco después, durante los ensayos, un accidente sacude al grupo cuando Tao arranca por error el brazo de Kibi, sumiendo a todos en el caos. Legoshi reflexiona que no resulta extraño que un carnívoro hiera accidentalmente a un herbívoro y recuerda que, gracias a los avances médicos, es posible reimplantar un brazo como el de Kibi. Sin embargo, el temor de este hacia los carnívoros lo lleva a rechazar la ayuda de Aoba y aceptar únicamente la de Legoshi, mientras Riz se encarga de llevar el brazo amputado. En el trayecto, Kibi teme por su futuro y Legoshi le promete visitarlo. Al mismo tiempo, Tao se hunde en la culpa, convencido de que todos lo ven como posible asesino de Tem, aunque Bill y Aoba intentan consolarlo. Más tarde, en la enfermería, Riz se delata ante Legoshi como el verdadero culpable de la muerte de Tem, justificándola como un accidente. Legoshi lo enfrenta, pero Riz deja clara su intención de silenciarlo. En ese momento, Pina interrumpe y tras escuchar la confesión, se une a Legoshi en un tenso intercambio con el oso. Con ingenio, Pina lo amenaza con exponerlo si vuelve a atacar, logrando contenerlo y dejándolo consumido por la ira. Días después, la escuela anuncia la segregación entre carnívoros y herbívoros, además de la suspensión del club de teatro. La noticia entristece a todos, especialmente a Bill, quien intenta mostrarse firme. Al hablar con Els, ella lo enfrenta con dureza, recordándole que el club lo aceptó incluso con sus defectos y reprochándole su actitud derrotista. Estas palabras impulsan a Bill a luchar por la unidad del grupo. Finalmente, en una votación interna, tanto él como Els se oponen a la segregación, reafirmando su compromiso con el club. Una noche, Riz sufre intensos dolores de cabeza provocados por las pastillas de restricción de fuerza que todos los osos de gran tamaño deben consumir para controlar su poder. Aunque la miel alivia los efectos secundarios, la humillación de depender de ese medicamento lo atormenta. Entonces recuerda su vínculo con Tem, el único que conoció su verdadero ser. 8 meses antes, Tem lo había llamado intimidante sin mala intención, iniciando entre ambos una relación de confianza. Riz le reveló su secreto sobre las pastillas y gracias a su compañía, comenzó a depender menos de la miel. Sin embargo, en un intento por mostrarse tal como era, decidió dejar de tomar la medicación, lo que asustó a Tem y terminó desatando una persecución. Entre la confusión y el deseo de ser aceptado, Riz lo hirió accidentalmente y acabó devorándolo en el auditorio. A pesar del horror, comió con la convicción de que esos recuerdos formarían parte de su adolescencia para siempre. En paralelo, Sheila lidia con la distancia hacia los herbívoros, pero con el apoyo indirecto de Yuno logra acercarse a Peach. Ambas superan prejuicios durante una salida de compras y sellan su amistad con una fotografía. Por otra parte, en el mercado negro, Legoshi acompaña a Gohin en la vigilancia de carnívoros descontrolados. Al enfrentarse a una peligrosa hiena rayada, combate con dificultad, pero finalmente logra derrotarla y cumplir con su misión. En el club de teatro, Sanu le ofrece a Yuno el papel de Adler, argumentando que su condición de estudiante de primer año y mujer es justamente lo que puede transmitir un espíritu rebelde frente a la segregación. Aunque duda, Juno acepta reflexionar. Más tarde se cruza con Haru, quien la invita al club de jardinería al confundirla con Legoshi. Mientras colaboran, Yuno comprende por qué Legoshi se enamoró de Haru, aunque también le señala que su visión de igualdad entre especies la hace poco apta como candidata a Beastar, despidiéndose con la petición de que contacte a Luis. Por su parte, Luis, atormentado por un sueño con Haru, presencia en el mercado negro como un caimán vende partes de su cuerpo en una hiperfarmacia. Decide no apartar la mirada pese al intento de Ibuki de protegerlo. Luego, en la azotea, reflexiona sombríamente, pero Ibuki lo disuade de arrojarse al contarle su propia historia. Una llamada de Haru interrumpe ese instante, aunque Luis la rechaza para compartir una bebida con Ibuki. Más tarde descubre que los ingresos de Shishigumi aumentan gracias al comercio con herbívoros y le pide a Ibuki investigar un posible robo de marfil usado en la hiperdroga. Mientras tanto, Legoshi prosigue su entrenamiento con Gohin. Tras enfrentarse a varios carnívoros adictos a la carne y derrotarlos aplicando lo aprendido, Gohin lo felicita, pero le advierte que necesitará
un aliado si pretende vencer a Riz. También le explica su filosofía de rehabilitación. Cualquier carnívoro puede redimirse si está dispuesto, razón por la cual no entrega a sus pacientes a la policía. Finalmente, Tao visita a Kibi en el hospital. Aunque teme volver a tocar a un herbívoro, Kibi le pide superar ese miedo. Al tomar su mano y comprobar que la cirugía fue exitosa, ambos reconocen que resultaron heridos, pero también fortalecidos por la experiencia. En el mercado negro, Shishigumi captura a un sospechoso de contrabando de marfil, que resulta ser Legoshi, lo que sorprende a Luis. Aunque intenta explicar que no consumió carne, nadie le cree. Luis, decepcionado, lo enfrenta, pero al quedar a solas, Legoshi lo abraza con alegría por verlo con vida. Entre ambos surge un duro intercambio. Legoshi lo invita a huir con él, pero Luis se niega porque considera a Shishigumi su familia. Cuando los leones apuntan a Legoshi, él lo defiende y enaltece la dignidad de Luis como herbívoro, pidiéndole regresar a la escuela antes de lanzarse al acantilado. En el club de teatro, Legoshi contiene su furia al ver a Riz comportarse con calma pese a sus crímenes, lo que lo enfurece aún más. Pina interviene para serenarlo, mientras Riz oculta su verdadero enojo. Más tarde, mientras cocina para sus compañeros, Riz recuerda a Tem y se convence de que su amistad persistió incluso en el momento de devorarlo. Sin embargo, las alucinaciones y el temor de ser descubierto por Legoshi lo llevan a decidir eliminar tanto a él como a Pina. Al día siguiente, Legoshi se siente abrumado por la presión de Riz, sus sentimientos hacia Haru y el reencuentro con Luis. Tras soñar con Haru, despierta sorprendido al verla en su clase. Ella lo invita a conversar y juntos regresan a su lugar habitual, donde reflexiona sobre la bondad y madurez de Legoshi en contraste con la fragilidad de Luis, hacia quien aún conserva sentimientos. Haru abraza a Legoshi y por primera vez le dice directamente que lo ama, llenándolo de felicidad. Aunque lo elogia por ser fuerte y confiable, también confiesa que mientras más se enamora de él, más le preocupa a Luis, lo que provoca confusión en Legoshi. Haru se corrige y aclara que ya no lo ama, solo se angustia porque no ha tenido noticias suyas, pues no responde a sus llamadas. Entre lágrimas se refugia en Legoshi, quien le promete que no permitirá que nadie más sea infeliz. Mientras tanto, Pina coquetea con una chica, pero la situación se arruina por un error suyo. Luego, en el baño de la academia, se topa con Riz, quien le advierte que no se involucre más con Legoshi y lo amenaza con devorarlo si intenta manchar el recuerdo de Tem. En un momento de tensión, Riz incluso muerde uno de los cuernos de Pina, dejándolo aterrado pero con un renovado deseo de vivir. Más tarde, durante un ensayo en el club de teatro, Pina canaliza ese miedo en una actuación intensa que sorprende a todos, incluso al propio Riz. Por otro lado, en la base del Shishigumi, Ibuki entrega un arma a Free y le ordena aniquilarlo si alguna vez pierde el control, e intenta devorar a Luis. Aunque Free duda, acepta proteger al joven líder. En la academia, Pina relata a Legoshi su encuentro con Riz y revela un plan para atraerlo fuera del campus, ofreciéndose como señuelo. Legoshi se opone, pero ya es tarde. La invitación fue enviada. Intentando evitar la trampa, corre al casillero de Riz, pero este lo sorprende y lo ataca, convencido de que intentaba engañarlo en nombre de Pina. Ambos se enfrentan y en medio del combate Riz sufre un dolor de cabeza a causa de los inhibidores de fuerza que consume. Legoshi aprovecha, se apodera de su bote de miel y lo arroja por la ventana, instándolo a mostrar su verdadero yo sin depender de sustancias. La pelea comienza con Legoshi lanzando golpes que apenas hieren a Riz, mientras este responde con garras letales, convencido de que los carnívoros son monstruos destinados a ocultarse. Legoshi recibe un corte profundo sobre el ojo derecho y acaba acorralado, estrangulado contra la pared. Riz lo arrastra a un lugar apartado, asegurando que devorar a alguien es un ritual sagrado y que allí nadie podrá encontrarlos. En las duchas de la academia, Riz encara a Legoshi afirmando que podrá sangrar todo lo que quiera en ese lugar. Al quitarse la camisa, muestra múltiples cicatrices y confiesa que, tras devorar a alguien, la culpa y el hambre lo llevan a autolesionarse. Legoshi lo acusa de llevar una vida miserable, lo que enfurece a Riz, quien lo ataca declarando que recuperará su adolescencia perdida. Legoshi responde saltando sobre su espalda y arañándole el pecho, pero Riz lo arroja con violencia, advirtiéndole que no se atreva a tocar los recuerdos que guarda con Tem, mientras Riz insiste en que Tem lo aceptó. Legoshi lo contradice recordándole que lo devoró. Para Riz, la depredación es la única vía de unión entre especies. Para Legoshi, lo es el amor. El combate se intensifica. Riz ataca con furia y logra dominarlo, asegurando que los carnívoros solo generan odio y soledad. Cuando intenta morderlo, Legoshi interpone su pie, declarando que si Riz cree conocer a los herbívoros, ahora deberá probar carne de lobo. Jura romperse la mandíbula antes de volver a morder. En ese instante, una limpiadora interrumpe y Riz se calma, proponiendo limpiar la sangre. Legoshi reflexiona sobre la complejidad de Riz. No es un simple villano, lo que lo hace aún más difícil de odiar. Con renovada determinación, lo reta a resolver todo en la víspera de Año Nuevo, reto que Riz acepta al verlo como la oportunidad de eliminarlo. Después, Legoshi acude a Gojin y le relata lo sucedido. El panda respalda su decisión, aunque reconoce que sería más fácil entregar a Riz a la policía. Legoshi admite que no busca castigar
investigarlo sino enfrentarlo directamente, aun sabiendo que en su estado actual no tiene posibilidades de vencer. Sin embargo, Go-Jin le revela un método para fortalecerse: alimentarse de insectos vivos. Legoshi duda, pero finalmente consume una larva, sufriendo un profundo choque emocional. Incluso tiene una visión de una polilla espiritual que lo reprende por despreciar la vida y lo insta a vivir con mayor seriedad, absorbiendo esa experiencia en su sangre y en sus huesos. Despierta desmayado y le asegura a Go-Jin que no volverá a hacerlo, aunque confiesa que desea comer a Louis para descubrir quién es en realidad. Mientras tanto, Riz, cada vez más convencido de su poder, redescubre el placer del sabor en la comida que prepara para sus compañeros y se entusiasma con el inminente enfrentamiento. En paralelo, Ibuki conversa con Louis sobre la costumbre de las mafias de decorar sus oficinas con cabezas de rivales, preguntándole cuál preferiría, una con cuernos o con melena. Explica que un grupo enemigo podría desear la cabeza de Louis, pero este le responde que de suceder, Ibuki debería morir para evitar rumores de que lo devoró. Lejos de molestarse, Ibuki asegura que lo haría con gusto. Antes de ir al baño, pide unas bebidas, pero Louis lo corrige, pues no soporta el licor fuerte. En ese instante entra una mujer que se sienta a su lado y para su sorpresa resulta ser Legoshi disfrazado. Louis se enfurece ante sus excentricidades. Al volver, Ibuki interpreta que la mujer coquetea con Louis y al considerarla poco atractiva, duda cómo actuar hasta que Louis lo tranquiliza pidiéndole que los deje, insinuando que no es exigente con las mujeres. Cuando quedan solos, Legoshi revela que Riz es el asesino y que planea enfrentarlo en un duelo durante la víspera de Año Nuevo. Louis le sugiere entregarlo a la policía, pero Legoshi insiste en que se trata de una batalla personal. Le pide que lo acompañe, aunque Louis se niega, decidido a cortar lazos. Sin embargo, Legoshi persiste y le ruega que, al menos, esté presente, ya sea para verlo vivir o morir. Antes de marcharse, le informa que la cita será bajo el paso subterráneo de Gasura a las 23 horas. Esa misma noche, Riz detecta el olor de Pina y lo confronta. Pina le responde que si pierde, quizá no vuelva a verlo, y le lanza una pregunta clave: si devoró a Tem por impulso o de manera premeditada. Riz se niega a contestar y arranca una cámara de seguridad, recordándole que él mismo dijo no temer a la muerte. Mientras tanto, Go-Jin se despide de Legoshi, advirtiéndole que, gane o pierda, su vida cambiará para siempre. Reconoce en él a un carnívoro excepcional, capaz de comprender el dolor tanto de carnívoros como de herbívoros, lo que lo convierte en alguien más fuerte. Legoshi le agradece su apoyo y parte rumbo al duelo. En la base de Shishigumi, Luis contempla la luna llena y reflexiona si es buen o mal presagio. Un subordinado le asegura que trae buena suerte, aunque se disculpa por un arañazo en su rostro. Ibuki comenta que los carnívoros se fortalecen cuando tienen algo que proteger, y Luis reconoce en silencio su resiliencia, su dolor constante y la tolerancia que cultivan. Descubre que los ama, quizá por la influencia de Legoshi, y decide abandonar Shishigumi para apoyar lo que realmente importa. Confiesa que no puede comparar a la banda con él y que debe marcharse, pues Legoshi está enfrentando aquello que él evitó. Ibuki, sorprendido, escucha su resolución y luego propone dar un paseo juntos. Finalmente, en el paso subterráneo de Gasura, Legoshi y Riz se encuentran. Riz explica que preparó un gong para iniciar la pelea y busca encender la furia de su rival. Al percibir sangre, Legoshi observa cómo Riz abre su chaqueta y revela manchas en la camisa, asegurando estar saciado tras devorar a Pina. En un automóvil, Ibuki recuerda a Luis como el jefe más fuerte que conoció. Explica que su propia fuerza no fue más que un arma que lo destruyó, pues vivir del miedo lo convirtió en una sombra oscura. Sin embargo, conocer a Luis lo sorprendió y le ofreció una visión distinta. Ibuki se detiene en un túnel oscuro y apaga las luces, generando una atmósfera cargada de tensión. En ese instante le confiesa a Luis que los momentos compartidos con él fueron los más felices de su vida. Entonces, Luis toma su arma, pero Ibuki, con calma, le explica que debe dispararle, o de lo contrario, lo devorará. Luis se niega rotundamente. Sin embargo, cuando Ibuki se acerca, de pronto se escucha un disparo e Ibuki cae en el regazo de Luis. Junto al auto aparece Free, quien declara haber protegido al jefe. Acto seguido, asegura que no se arrepiente de haber disparado a Ibuki, pues existía una promesa: si él perdía el control y atacaba a Luis, debía detenerlo, incluso si eso significaba acabarlo. Luis sostiene que Ibuki jamás perdió el control, aunque aclara que todo se debió a que le había revelado su decisión de abandonar Shishigumi. Frente a esto, Free argumenta que Ibuki no tuvo más opción que enfrentarse a Luis como un verdadero león de Shishigumi, y le advierte que nunca regrese al mercado negro, porque si también lo aniquila, la muerte de Ibuki no tendría sentido. Mientras tanto, Riz afirma que Pina está en su interior, pero Legoshi, gracias a su agudo olfato, percibe que en realidad se encuentra a 2.1 kilómetros de distancia. Descubre que Riz tiene un corte en la mano y había usado la sangre de Pina para engañarlo. Riz sostiene que ambos son carnívoros que ansían a los herbívoros, pero Legoshi lo contradice, asegurando que no es como él, y lo ataca. Durante la pelea, Riz reflexiona que la fuerza de los carnívoros es un sustituto de la soledad. Al morder a Legoshi, experimenta felicidad al creer que su sangre y carne
carne calmarán esa soledad. Sin embargo, se percata de que su carne es demasiado dura y se pregunta si ha comido carne. Legoshi, en cambio, afirma con firmeza que lo único esencial es el respeto a la vida. En un instante, Riz alucina viendo a Legoshi transformarse en polillas, pero enseguida recibe un golpe de él. Entonces, Riz lo sujeta, se reincorpora y declara que no permitirá que un extraño se interponga entre él y Tem. Sorprendentemente, Legoshi adopta una postura más relajada y le dice que quiere saber más, lo cual desconcierta a Riz, pues se supone que intentaban acabarse. En ese intercambio, Riz revela que, antes de aniquilar a Tem, él le había dicho que todos los carnívoros eran monstruos. Aún así, se sintió feliz de transformar aquel recuerdo en uno hermoso. Sin embargo, admite que, aunque no recuerda su voz ni su rostro, todavía conserva en su memoria el sabor y el olor de Tem. Al oírlo, Legoshi reflexiona que él mismo podría haberse convertido en Riz, de no haber contado con el apoyo de los demás, llegando incluso a devorar a Haru por amor. Riz insiste en que sus garras y colmillos existen solo para la depredación, pero Legoshi lo refuta, asegurando que también sirven para proteger lo que de verdad importa. De pronto, Riz escucha un ruido y descubre la presencia de Luis, quien le dice que luce terrible y que no desea contemplar a un devorador. Riz arremete contra él, pero Legoshi le cubre el rostro con su chaqueta y lo aparta, logrando esconderse junto a Luis. Mientras tanto, Pina, que había estado retenido, consigue liberarse. En ese instante, Legoshi se alegra profundamente de que Luis haya acudido, aunque afirma que necesita terminar su combate con Riz. Explica que ya no importa ganar o perder, sino demostrar su forma de vida como carnívoro. Asimismo, confiesa que está asumiendo la responsabilidad de su propia ira, lo que lleva a Luis a recordar las palabras que él mismo le había dicho en el pasado. Mientras Legoshi le agradece por salvarlo, Luis revive el recuerdo de Ibuki diciéndole lo mismo. Sin embargo, intenta mostrarse frío y le dice que, si lo desea, tire su vida, aunque no logra contener las lágrimas y comienza a llorar desconsoladamente. Esto hace que Legoshi decida permanecer un poco más a su lado. Luis, por su parte, se siente debilitado por haber sacrificado al hombre que amaba. Ibuki sabe que Legoshi es fuerte, pero percibe que está exhausto y que probablemente será derrotado. Por ello, y temiendo perder a otro ser querido, Luis se ofrece a ser devorado por Legoshi para que obtenga poder. En ese momento, Legoshi descubre un número grabado en la pierna de Luis, quien le dice que es su maldición y le pide que lo rompa. Legoshi, sin querer excusarse en que lo hace por petición ajena, afirma que lo devorará porque él mismo lo desea y le da un mordisco. De esta manera, Legoshi se lanza nuevamente contra Riz, ahora cubierto de sangre y con un cuerpo fortalecido. Riz queda atónito al darse cuenta de lo cercano que era el vínculo entre Legoshi y Luis y se sorprende de que lo haya devorado. Sin embargo, concluye que ahora Legoshi es igual que él. No obstante, Luis, aún con vida, grita apoyándolo. Durante el combate, mientras Luis sigue alentándolo, Riz reflexiona que, como su vínculo con Tem no fue correspondido, creyó que era más fuerte. Sin embargo, comprende que el lazo entre Legoshi y Luis es sólido y mucho más poderoso. En ese preciso instante, Legoshi lo golpea en el estómago y Riz queda paralizado. Al reaccionar, escucha las sirenas de la policía y Legoshi le dice que ya es año nuevo. Riz entonces admite su derrota y confiesa que su corazón roto comienza a revivir, preguntándose si un carnívoro y un herbívoro pueden llegar a ser verdaderos amigos. Luis, aunque le recalca que lo que hizo es imperdonable, se disculpa por no haber notado lo solo que estaba. Legoshi, por su parte, agradece a Luis por la comida y se alegra de que la primera y última carne de su vida haya sido la suya. Mientras tanto, Pina había contactado a la policía y esta llega al lugar. Más tarde, Legoshi revela que Luis fue llevado de urgencia y logró sobrevivir, mientras que él y Riz fueron arrestados por delitos graves. Sin embargo, gracias a las declaraciones de sus amigos, Legoshi fue liberado. Aún así, consciente de que su vida como criminal no será sencilla, le confiesa a Haru que abandonará la escuela. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice Unirme. Un tiempo después, en la zona industrial, vemos como un caballo misterioso estaba feliz por el reporte de eventos ocurridos en enero, al escuchar la noticia de un joven lobo que, para salvar a su ciervo amigo y detener a un carnívoro peligroso, tuvo que comerse su pierna izquierda. Dicha acción fue permitida por el mismo ciervo. Al terminar, el depredador peligroso fue llevado ante la justicia. El caballo, llamado y conocido como Jafia, se autodenominaba el Beastars de este mundo y hará lo que sea para detener a este joven lobo antes de que cometa otro error que perjudique
perjudique la vida de otro inocente. Mientras tanto, en una zona de apartamentos, escuchamos cómo Legoshi trata de luchar contra sus impulsos, jurándose a sí mismo que nunca más comerá carne. A pesar de la sensación, él no quiere convertirse en un monstruo. Recordando las palabras de su maestro, se promete no volver a hacerlo. Desde hace mucho sueña con un futuro con Haru y esperaba crear un porvenir para ambos, donde ella sea feliz. Mientras esto pasaba, su vecina se quejaba de los ruidos que hacía Legoshi. Ella lo visita y trata de decirle que hacía mucha bulla, pero al ver que era un lobo, lo duda. Aún así, lo hace. Ella se presenta como Sebet, pero cuando quería hablarle sobre su descontento, Legoshi decide retirarse e ignorarla. Al día siguiente, mientras Go-jin cuidaba a un carnívoro, analizaba los síntomas de un joven perro. Ahora Legoshi trabaja como repartidor de comida. Ese día le trajo el almuerzo a su maestro, pidiéndole perdón por la tardanza. Go-jin le pide que lo acompañe, pero al recordar la vez que se sentó en su sofá y Go-jin lo amordazó, prefiere mantenerse en pie. Hace poco comió la pierna de un herbívoro y, gracias a sus amigos, pudo salir bajo una advertencia, pero aún así su registro como carnívoro fue afectado. Las cosas en las calles han empeorado. El consumo de carne por parte de carnívoros es constante, así que Go-jin trata de contratarlo y ayudar con estas situaciones. Él le hace saber que el sueldo que le dará es mucho mayor que su actual trabajo. Legoshi decide no aceptar, ya que se prometió a sí mismo tener un trabajo honesto y no romper las reglas. Para cambiar de tema, Go-jin le pregunta cómo era su familia. Legoshi le hace saber que él nunca conoció a su padre. Su madre murió cuando él era un niño y la única familia que le queda es su abuelo, pero hace mucho tiempo que no conversa con él, ya que con los errores cometidos teme decepcionarlo. Para que tolere sus noches de abstinencia, Go-jin le entrega sus pastillas. De esta manera podrá sobrellevar sus problemas nocturnos. Antes de retirarse, Go-jin le hace saber que, por la advertencia que le pusieron, él no podrá casarse con una herbívora y su dichoso futuro feliz no se podrá dar. Mientras tanto, Luis recordaba a Ibuki. Antes de morir, guardó un pelo de su melena. Él se decía que Ibuki fue un gran socio y un amigo cercano, así que le agradece por todo lo que hizo en su tiempo de yakuza. Su padre se le acerca y él esperaba que no vuelva a cometer dichos errores y siga con su plan de vida. Lo mejor era continuar y dejar de distraerse con trivialidades. Por otro lado, en la escuela Cherryton, en base a los problemas del año pasado con los carnívoros, el director y los docentes decidieron optar por enseñar a herbívoros y carnívoros por separado. En ese momento, el abuelo de Legoshi llama a Jack preguntándole por qué le devolvieron el dinero de la colegiatura. Hace mucho quiso hablar con su nieto, pero él no contesta sus llamadas. Haru, al terminar la preparatoria, se inscribió en la universidad. Ella se comprometió a ser mejor persona. Esa tarde, su nueva amiga le presenta a su nuevo novio, un león llamado Eado. Su sola presencia las deja sorprendidas. Haru se decía que Legoshi tenía razón, el mundo adulto es más complicado de lo que pudo imaginar. Mientras tanto, en el mercado negro, diferentes bandas se hacían presentes. En un callejón, un viejo herbívoro recordaba vivencias pasadas, cómo eran las bandas y situaciones que ocurrían en su juventud. Antes los jóvenes solían divertirse, ahora las bandas luchan por el terreno y el poder. Dichas bandas estaban conformadas por dragones de Komodo, zorros rojos, leopardos y los leones Shishigumi. El herbívoro odiaba su vida, así que quería dejar su propio cuerpo. En ese momento alguien aparece por detrás y acaba con su existencia. Nuevamente, en su departamento, Legoshi seguía con su abstinencia. Sebet trata de confrontarlo, pero cuando quería conversar con él, Legoshi lo toma por la pierna. En otra parte, los Shishigumi pedían un poco de tiempo para tener los ingredientes faltantes y de esta manera completar su sustancia especial. Al no conseguir marfil, el fabricante les pide que se marchen. En ese momento, alguien misterioso les da el marfil que necesitaban. Este extraño sujeto se autodenomina jefe de los Shishigumi. Ahora, bajo su mandato, muchas cosas cambiarán. Por otra parte, Sebet intentaba usar su teléfono. Legoshi trataba de controlarse, pero la abstinencia lo superaba. Al estar en sus cabales, Legoshi le dice que su cuarto no tenía luz y quería presentar una queja. Ella se percata de que Legoshi es apenas un adolescente. A pesar de sus problemas, Legoshi entabla una amistad con ella. En las calles, una nueva sustancia llamada quinés se repartía entre los carnívoros. Un dúo de herbívoros, al ver a Luis, se burlaba de él, pero se percata de que dichos adolescentes ya habían consumido carne. Luis los confronta y logra vencerlos con mucha facilidad. Al reencontrarse con Juno, ella lo besa y le pide perdón, pero Luis no le toma importancia, ya que el amor entre distintas especies no lo llevaría por un buen camino. En la noche, un león de los Shishigumi llamado Gima prueba la nueva mercancía. Al consumirla, su fuerza aumenta y él lucha contra sus compañeros. Al pasar el efecto, Gima no recuerda nada de lo vivido. El nuevo jefe misterioso les hace saber que un dealer no puede consumir su propio producto. Ahora ellos harán algo mejor. Venderán sus energizantes con drogas en las universidades cercanas. Los leones no confiaban en él, hasta que el nuevo jefe les da una cabeza de elefante como prueba de su poder. Mientras
Mientras Sebeth trabajaba en la tienda de zapatería, unos carnívoros la molestaban. Legoshi la defiende, pero ella no quería su ayuda. Legoshi le pide perdón por defenderla. Sebeth no entendía cómo él, siendo tan joven, pudo protegerla. En las horas posteriores, Legoshi se disculpa por sus actitudes. Ella pide no tomarle importancia. Mientras los carnívoros repartían los energizantes, una extraña sombra se hace presente. Al final descubrimos que eran ratones que solían robar los productos de los traficantes de quines. El jefe de estos ratones decía que bajo su orden, más de 500 ratas suelen robarles a los poderosos. Al final todos ellos son atrapados y puestos bajo custodia. Los policías los interrogan y torturan, hasta que Jafia los rescata. El ratón le hace saber sobre la nueva bebida energizante. Jafia pregunta si el líder del Shishigumi era parte de esto, pero él le hace saber que nadie lo conoce. Al recibir su primer pago, Legoshi se decía que con ese dinero honesto compraría y pagaría unas cosas. Además, podría comprarle flores a Haru. En ese momento, un grupo de carnívoros le vende la bebida energizante. Al olerla, Legoshi se percata de que esta bebida tiene sangre de herbívoros. Legoshi trataba de retirarse y no darle importancia. Recordando las palabras de Luis, Legoshi los confronta, diciéndoles que él hará lo posible por salvar a los herbívoros. Además, ellos, como carnívoros, no piensan en los herbívoros que perdieron la vida siendo parte de esta bebida. Legoshi lucha contra los traficantes y desata toda su furia contra ellos. En ese momento la policía llega y Legoshi logra escapar. El dealer se reúne con los Shishigumis y les hace saber sobre el carnívoro que les brindó una paliza. Él decide retirarse y dejar de trabajar con ellos. En el club de teatro, las personas dividían sus pensamientos ya que no aceptaban separar el club en herbívoros y carnívoros. Una cebra no aceptaba estos hechos, ya que el año pasado tuvieron 2 incidentes con carnívoros y uno les pide calmarse y continuar bajo las reglas de la escuela. Al escuchar tales palabras, Pina decide renunciar al club. Al terminar sus clases, Haru visita a Legoshi. Él estaba feliz de verla después de mucho tiempo. Él quería pasar la tarde con ella, pero esto no se podrá, ya que Haru tenía unos pendientes por hacer. En una fábrica de leche, el jefe explotaba a sus trabajadores. Jafia lo confronta y el líder ratón le cuenta sobre el lobo que está haciendo la diferencia. Jafia acepta que está viejo y tratará de buscar a dicho lobo para que, de esta manera, las calles vuelvan a ser seguras. El mundo no sería así si su amigo Gosha no lo hubiera abandonado. Dicho sujeto era el abuelo de Legoshi. Mientras volvía a casa, un lagarto lo esperaba en las sombras, pero este sujeto era el abuelo de Legoshi, Gosha, que había venido a visitarlo. Él lo invita a cenar y prefiere sentarse en un lugar apartado. Legoshi le pide perdón por dejar la escuela. Además, cuando su madre tuvo problemas, él no hizo nada para ayudarla. Jafia entiende la situación de su nieto. En ese momento, 3 águilas insultan a Gosha, pero Legoshi defiende a su abuelo. Al volver a casa, Gosha lo regaña, diciéndole que los problemas se deben evitar y no buscar. En ese momento, las 3 águilas lo confrontan. A pesar de que el abuelo sea pacífico, no duda en defender a su nieto. Al estar más tranquilo, el abuelo se alegra, ya que pensó que su nieto necesitaba la ayuda de un viejo dragón de Komodo, pero ahora ha descubierto que su nieto ha madurado. Luego de una cita fallida por parte de Luis, el alcalde León recibe una llamada de la banda Reptil, ya que desde hace mucho Jafia les ha traído problemas a su organización. En un callejón, las águilas toman el energizante. Jafia los encuentra y escucha que un lobo y un dragón de Komodo los golpearon. El viejo caballo sabía que, después de todo, su amigo aún compartía sus mismas aspiraciones sobre justicia. Hace 36 años, Jafia pasaba tiempo con su mejor amigo Gosha. Por un incidente reciente, ellos recibieron un reconocimiento. Jafia quería a su amigo, ya que con su ayuda podría cambiar el mundo. Pero hubo una noche donde todo cambió, la vez que salvaron a una joven loba llamada Toki. Tiempo después, Gosha salió con ella y a los meses, Toki quedó embarazada. Jafia lo confronta y le dice que lo suyo no puede darse, ya que son de 2 especies diferentes y el embarazo sería un riesgo para ella. Aún así, Gosha abandona el sueño de su amigo. Desde entonces, su amistad terminó. En el presente, Jafia desea reunirse con Legoshi. Al día siguiente, su jefe le pide enviar un delivery a la zona marina, pero Legoshi no conoce el idioma. Su jefe le enseña las pocas palabras que sabe y al llegar, el pez cliente le muerde el dedo. En ese momento, Sawan, una vieja foca, lo ayuda y Legoshi logra vender su alimento. Sawan le hace saber que ambos vivían en el mismo edificio. En sus tiempos libres, él trabaja como profesor en la universidad. Hace poco, Sawan dejó la vida marina y prefiere esta vida en la tierra. Él sabía que las cosas en la calle han empeorado, pero no le importa morir, ya que su vida fue plena y feliz. Sawan le invita a una taza de té.
pero al entrar a su apartamento Sagwan estaba desnudo. Legoshi le hace saber que los animales no suelen andar desnudos. Aún así, él acepta las costumbres de su nuevo amigo. Sagwan deduce que Legoshi tiene problemas, pero él le hace saber que no lo discrimina. En cierta manera lo entiende. Su compañía tranquiliza el aura de Legoshi. Días después, el líder ratón habla con Yafia sobre una coneja luchadora, antigua sobreviviente del mercado negro y exalumna de Gojin. Actualmente su nuevo aprendiz es Legoshi. Al revisar fotos sobre los elefantes desaparecidos, Yafia decide investigar. En la tarde, Legoshi pasa el tiempo aconsejando a sus amigos del colegio, mientras que Luis estaba cerca del mercado negro, ya que, a pesar de que este lugar sea tan nefasto, extraña esa vida. En ese momento, Luis se encuentra con Legoshi. Él le cuenta sobre su trabajo y Luis sobre su nueva pierna. Ambos conversan un poco, contando sobre sus nuevas vivencias. Legoshi le cuenta que hace poco tuvo una revelación. Él no ayuda a los herbívoros porque quiere defenderlos, sino por algún extraño fetiche. Luis sabía esto y apoya a su amigo. Él debe hacer lo que le plazca, debe salvar a aquellos que ama, no importa la situación. En dicha noche, los Shishigumis extrañaban a Luis. Actualmente la pandilla ha mejorado, pero está perdiendo cierto prestigio entre carnívoros. Unas horas después, los Shishigumis se reúnen con un joven civeta fabricante de un café especial conocido como Kopi Luwak. Dicho animal les invita un poco de café, pero este estaba hecho y segregado con sus heces. Los leones están disgustados, pero al enterarse de que mediante el Kopi Luwak, más las drogas y la carne de herbívoro han creado una droga especial, deciden obedecerle. Sin embargo, para crear más de estas sustancias, necesitan recolectar más heces. Los leones no aceptan, pero la civeta les ordena que lo hagan o, si no, su alianza terminará. En otra parte, Yafia invita a Legoshi a cenar y antes de reunirse con él, Legoshi estaba nervioso y dudaba. Yafia lo saluda y le pide empezar. Legoshi amaba su cena. Yafia le hace saber que todo lo cenado esta noche fue producido en este mismo edificio. Ellos prefieren tomarse un receso y el viejo caballo le pregunta qué significa ser un Beastar. Legoshi da su opinión sobre los herbívoros y carnívoros, personas con ideales diferentes tratando de coexistir bajo el mandato y apoyo del Beastar. Yafia le da la razón y le dice que el Beastar debe presentar orden, el apoyo emocional y cosas como esas. Cuando se convirtió en Beastar, la sociedad le permitió tener un deseo, y el suyo fue convertir a los carnívoros en fertilizante. Para demostrar su punto, desentierra una zanahorita, la cual tenía el cráneo de un ex carnívoro. Yafia sabía quién era Legoshi, un carnívoro que se comió la pierna de su amigo. En el pasado, cuando le contó sobre el embarazo de su novia, Gosha decía que su familia le abrió los ojos a más oportunidades que él no imaginó. Yafia obliga a Legoshi a pedir su perdón por haber comido la pierna de su amigo. Si él se humilla, Yafia no lo convertirá en fertilizante. Legoshi cede ante sus exigencias y como castigo se arranca sus colmillos, aceptando su nuevo yo. Una vez hecho esto, golpea a Yafia. Dicho caballo reconoce la actitud de Legoshi. A pesar del golpe que le dio, Legoshi le pide perdón por faltarle el respeto. Posteriormente, Legoshi se retira y sus actitudes le dan cierta curiosidad al viejo caballo. Al quitarse los colmillos, Legoshi busca ayuda de Gojin. Además, le hace saber su problema con Yafia y la droga Kines. Después de hacer terapia a una zorra, dicho animal estaba arrepentido por el pecado que cometió la noche anterior. La culpa la carcome. Gojin le cuenta que en el pasado Yafia tenía un mejor amigo, un viejo lagarto. Al escuchar su nombre, Legoshi descubre que el Beastar era ex amigo de su abuelo. Mientras analizaban el caso del elefante desaparecido, Yafia descubre que el culpable era una gacela, el cual trabajaba como terapeuta. De esta manera, los herbívoros pacientes confiaban en él y el terapeuta aprovechaba esta situación para aniquilarlos. Al terminar sus labores, Gojin le da una prótesis dental a Legoshi. De esta manera podrá comer y hablar correctamente. A pesar de esto, las prótesis funcionaron. Al terminar su terapia, la zorra le agradece a Gojin por la ayuda que le brindó. Pronto se entregará a la policía y cuando salga vendrá a verlo. Mientras, Yafia intenta detener a Melon, pero él ya lo esperaba, así que usando su pistola sedante lo detiene. Antes de quedar inconsciente, le hace saber que organizará una fiesta en la cual revelará un producto que cambiará su dichosa sociedad. Por otro lado, Haru consigue un nuevo trabajo y su amiga tiene un incidente con su actual pareja. Él enloqueció y le mordió la cabeza. Momentos después, el león rogaba su perdón y esperaba que pronto se recupere. Al día siguiente, Haru visita a Legoshi por su cumpleaños y lo pone a prueba pidiéndole un beso. Él quiere casarse con ella y hacer las cosas legalmente.
Mientras trabajaba, Luis descubre las nuevas sustancias que se venden entre carnívoros. Él busca ayuda de una doctora, amiga suya, y en la tarde aprovecha para salir con Juno. A él le agradaba su compañía, pero acepta que Juno no tiene filtros. Antes de partir, Luis le cuenta sobre su prometida. Este fue un matrimonio arreglado desde su infancia. En ese momento, ella le hace recordar el beso que se dieron, pero Luis decide no darle importancia, ya que una relación con ella no podría funcionar. En la noche se reencuentra con Legoshi y ella llora sin parar. Momentos después, le cuenta su historia de amor con Luis, cómo se conocieron, las cosas que pasaron, hasta el beso que se dieron. Pero Legoshi se pierde en su historia. Desde que Juno se enamoró de Luis, su hambre aumentó y desde entonces ha engordado. Su conversación es interrumpida por un guacamayo azul que les pregunta qué opinaban sobre las relaciones entre herbívoros y carnívoros. Ella expresa el amor que siente por un herbívoro, pero sabe que su relación nunca se podrá dar. Todo esto la entristece y no sabe qué hacer. Días posteriores, mientras trabajaba, Legoshi pasa por una feria de carne. El joven lobo conversa con una tortuga y descubre que Jafia había muerto, pero Legoshi sabe que esto es mentira. Jafia es un caballo fuerte y es muy poco probable que alguien lo derrote. A pesar de no compartir sus mismos ideales, le entristece la supuesta muerte de dicho sujeto. En su torre, Jafia se ejercitaba y el líder ratón le hace saber que en todo el mercado negro han publicado anuncios de su muerte. Lo más probable es que Melón se esconda en el mercado negro. Además, Melón es un mestizo entre jaguar y gacela. Jafia recuerda las palabras de Melón como una advertencia o tal vez un reto personal. Mientras Legoshi recuerda la muerte de Jafia, escucha en las noticias que el alcalde brindará un bono anual a las familias interespecies. Una cebra muestra su descontento y pide otro plato de udon. Su jefe búho le cuenta que a veces los herbívoros son difíciles de tratar. Cuando abrió el negocio tuvo muchos problemas, pero con el tiempo fue aceptado por la sociedad, ya que su sopa de udon es la mejor sopa de la ciudad. A la par, Legoshi visita la tumba de su madre, recordando el tiempo que estuvieron juntos. Esos años los atesora y le cuenta sobre su relación con una coneja. Gosha le pregunta si en serio su relación podría funcionar y no presentar los mismos problemas que él tuvo que pasar. Legoshi le dice que sí y su abuelo acepta las decisiones de su nieto. Él siempre tuvo miedo, tenía muchas inseguridades, pero siempre amó a su esposa y abuela, y se alegra al ver en lo que se convirtió su amado nieto. En ese momento, en el mercado negro, una tortuga quería quitarse el caparazón. El doctor le dice que por la muerte de Jafia no le pondrá anestesia, hasta que Jafia aparece y confronta al médico. Él, por miedo, le cuenta la verdad sobre Melón y las sustancias que está creando. Antes de partir, le pide que no le diga a nadie sobre esto porque si no, Melón lo aniquilará. Días después, la doctora habla con Luis y le dice que esta droga tiene componentes de herbívoros y lo mejor es mantenerse al margen. Mientras tanto, los ratones siguen al Shishigumi y la civeta les entrega su mercancía de sustancias, pero en vez de darle lo solicitado, les entregó la tercera parte. La civeta decía que, a pesar de ser una mínima cantidad, el efecto es más poderoso que sus productos anteriores. Uno de los ratones se infiltra y descubre la fiesta que Melon realizará. De esta manera presentará su nueva sustancia. Jafia decide confrontarlo personalmente, pero por esta ocasión buscará ayuda de alguien más. Cuando Legoshi regresa a su apartamento, encuentra a Jafia y este se alegra. El viejo caballo le entrega un melón preguntándole si es una fruta o un vegetal. Legoshi no sabía qué cosa era un melón, además le pregunta a qué quiere llegar. Actualmente Jafia busca a un mestizo muy peligroso. Él acaba animales pero no se los come, solo lo hace por placer. Los devoradores atrapan animales por su impulso hacia la carne, en cambio él solo lo hace por placer. Jafia sabía que no podía hacer este trabajo solo y por eso necesita su ayuda. Si Legoshi le ayuda, le dará $10 millones. De esta manera podría tener su futuro soñado con su novia coneja. Además, si le ayuda, descubrirá qué ocurre cuando un herbívoro y un carnívoro tienen hijos. Días después, Jafia lo esperaba y le pregunta si alguna vez asistió a un club de stripper. Su misión es enfrentarse a Melon y para no ser descubierto será compañero de una herbívora stripper. Si le ayuda a Jafia, eliminará su historial criminal y él podrá casarse con Haru. Al reunirse con la Okapi, ella le dice que debe tener cuidado con el jugo rojo. Además, en fiestas como estas, los herbívoros suelen desaparecer. Para no ser descubierto, Legoshi usará una máscara de ciervo, pero para ingresar necesita decir la contraseña secreta, aunque Legoshi no sabe cuál es. A pesar de esto, logra pasar. Al llegar, Jafia se comunica con él y le hace saber que Melon se encuentra en esta fiesta. Tiene 3 posibles candidatos y él debe desenmascararlos para encontrarlo. Cuando quería confrontarlo, una dama de compañía lo seduce. Mientras tanto, el león alcalde se reúne con el padre de Luis. El león trata de sobornarlo sabiendo el pasado de su hijo adoptivo, y si no quiere que esto se descubra, tendrá que cumplir con sus exigencias. Al ir al baño, Legoshi se topa con Melon y este brinda su nueva sustancia a los invitados. Jafia intenta reunirse con Legoshi, pero la
las damas de compañía le impiden el paso. Hasta entonces, Melon quiere conversar con Legoshi ya que él sabe su secreto. Legoshi no es un lobo puro. Al igual que él, Legoshi le cuenta que su madre era hija de un lobo y un dragón de Komodo, pero cuando él cumplió 12 años, ella se suicidó. Melon lo entiende. Los suyos no son de ninguna especie y siempre son marginados por la sociedad. Dicha sociedad quiere aceptar a los herbívoros y carnívoros, pero cuando nace un mestizo, la misma sociedad lo margina. Momentos después, hablando por el comunicador de Legoshi, le muestra a Jaffia cómo acaba con su discípulo. Instantes después lanza el cadáver de Legoshi a los invitados. Mientras Louis conversaba con la doctora, ella seguía contándole sobre la droga y los componentes que tenía. Los Shishigumis amordazan a las chicas y querían saber sobre Legoshi. Sin otra opción, ellos tendrán que aniquilarlas, pero no lo hacen ya que le prometieron a Louis mantenerlas a salvo, y ellos son leones de palabra. En ese momento, los Shishigumis encuentran a Louis. Ellos le prometieron que la próxima vez que se reúnan tendría que eliminarlo. El león duda, ya que en cierta manera lo respetan y lo quieren, pero en ese momento las astas de Louis se le caen. Los Shishigumis lo llevan a su guarida y le cuentan sobre su nuevo jefe, además de que descubren el por qué Louis estaba en el mercado negro. En ese momento Melon aparece y al saber que no exterminaron a las bailarinas, ataca a sus subordinados. Al olfatear a Louis, le pide a los Shishigumis que lo traigan ante él. Uno de los leones miente y le dice que se comió a dicho ciervo y trajo consigo sus astas. Melon deja pasar esta imprudencia y se retira. En el hospital, Legoshi se recuperaba y recuerda su confrontación con Melon. Su alma se sale de su cuerpo y él trata de ingresar, pero no tiene éxito. En ese momento la voz de una mujer se hace presente. La madre de Legoshi, Leano, vino a visitarlo desde el más allá. Ella estaba feliz de volver a verlo. Cuando era joven tuvo problemas con su carrera de modelo. Su padre siempre la amó y tuvo que ocultar quién era su padre para destacar en el trabajo. A él no le importó e hizo todo lo posible para apoyarla, pero un tiempo después le empezaron a salir escamas. Con el pasar de los años comenzaron sus inseguridades. Leano tenía miedo. Ella se consideró un monstruo y se encerró en su casa. La única forma de ver a su hijo era por un hueco en la pared, así que para no seguir sufriendo tuvo que terminar con su vida. Antes de hacerlo, Leano durmió con su hijo y lo acompañó en sus momentos finales. Legoshi sabía que ella vino a verlo, pero no hizo nada porque tenía miedo. Su madre entiende su situación y le pide que haga lo mejor posible para ayudar a los mestizos y a la gente como él. Antes de despertar, su madre le dice que lo ama. Cuando Jaffia y Gosha lo buscan, Legoshi ya no estaba. Él se encontraba en la tumba de su madre poniéndole flores. Louis se infiltra en Kopi Luwak haciéndose pasar por un investigador y confronta a Deshiko sobre los efectos de Kines, un producto que parece causar reacciones peligrosas en carnívoros que han comido carne. Aunque Deshiko confirma esta relación, no lo ve como un problema, sino como una forma de evidenciar la hipocresía social respecto al consumo de carne y la convivencia entre especies. Descubre también la identidad real de Louis y le revela que el nuevo jefe del Shishigumi es Melon, un híbrido de gacela y leopardo, cuya existencia obsesiona a Deshiko por el potencial sensorial de las razas mixtas. Louis reflexiona sobre esto y recibe una llamada de una investigadora que confirma que Kines solo reacciona en carnívoros que han comido carne y tiene una posible solución. Mientras tanto, Legoshi regresa al restaurante de fideos donde trabajaba y se disculpa con el dueño, quien le permite volver. Luego visita a Jaffia, donde se revela que solo consiguieron la máscara de Melon y no a Melda. Jaffia observa la recuperación acelerada de Legoshi y se disculpa por los daños del pasado. Aún así, Legoshi decide seguir investigando a Melon y se lleva la máscara. En el club de la jungla intenta obtener pistas. Descubre que el dueño fue herido por el Shishigumi y que Melon tiene un patrón oculto en la piel. Más tarde, Legoshi se baña con Sagwan, con quien reflexiona sobre la igualdad, la vulnerabilidad y la cadena alimenticia. Visitan un puesto ilegal de pulpo, lo cual pone en evidencia las tensiones éticas de Legoshi frente al instinto y la ley. Melon aparece en ese mismo puesto, pero no puede saborear nada. Todo le sabe a ceniza debido a su mezcla de especies. Sin apetito ni deseo, solo en un lugar puede mostrarse como es. Melon visita el estudio de tatuajes Blood Dragon, donde se tatúa hojas de melón sobre su cuerpo para ocultar las manchas de leopardo que van apareciendo. Encuentra placer en el dolor físico del tatuaje, lo que revela su naturaleza perturbada. Legoshi, siguiendo la pista de la máscara, llega al mismo lugar y se encuentra con Holger, el tatuador perezoso cubierto de sangre. Aunque la reacción de Holger es tardía, reconoce a Melon y le advierte sobre su arma. Esa misma tarde, Louis quería hablar con Jaffia,
pero él no se encontraba. La recepcionista miente sobre la existencia de Jafia, pero aún así Luis va en su búsqueda. La única forma de subir al último piso es por las escaleras y al llegar al piso 100, Luis es atrapado y por un accidente un tigre se droga con la bebida Guinness. Jafia logra salvarlo a tiempo y para que todos sepan la verdad, Luis les muestra las consecuencias de tomar Guinness. Dicha bebida es un narcótico que afecta a los carnívoros y es peligrosa para la sociedad. Mientras tanto, Legoshi estaba en un cibercafé. Al volver a casa, su padre regaña a Luis y le dice que su actual pareja saldrá afectada, ya que las acciones de su empresa han caído. Al final, el alcalde pide una gran suma de dinero para ocultar su secreto. Cuando Melon se reúne con Legoshi, él trata de entender por qué. A pesar de hacer lo que hizo, quiere salvarlo, demostrando que nunca cambiará. Dicho esto, lo lanza por el precipicio y mientras Legoshi sucumbía ante sus heridas, Melon escapa. Al final, el nuevo profesor de biología llega a la universidad de Haru y aquí descubrimos que su nuevo profesor es Melon. Este video llega gracias a todos los miembros del club élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.